Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos un tema interesante, distinto a lo que hablamos todos los días, más vinculado a la parte de política o económica, aunque sí tiene pues un vínculo económico. Y tenemos como invitada a Susana Cárdenas. Ella es autora de un nuevo libro que se titula Tierra Hermosa, una historia ecuatoriana de chocolate. Además es fundadora de la empresa de Chocolates Cárdenas, firmemente comprometida con la creación de impacto a través de la sostenibilidad, la regeneración y el empoderamiento comunitario. Y hablaremos tanto de su historia de vida como de su empresa y, por supuesto, del lanzamiento de este nuevo libro que me decía hace unos minutos la embajadora del Ecuador en Budapest, que fue un éxito su lanzamiento allá en Hungría. Bueno, gracias por estar con nosotros, Susana. Cuéntenos primero, antes de hablar del libro, un poco la historia suya familiar. ¿Cómo se vinculó con este hermoso mundo del cacao y el chocolate? ¿Y cómo nació su idea de lanzar una línea de chocolates? Giovanni, buenos días. Un gusto enorme estar en su programa. Sí, tenemos por lo visto una gran amiga en común, Cynthia Mayer, que fue una embajadora espléndida que tomó esta historia como bandera del país para presentarlo el libro al frente del Parlamento húngaro hace un par de meses. Entonces me llena de emoción saber que tenemos una gran amiga en común. Mi conexión con el cacao, bueno, yo creo que todos los ecuatorianos o todos los que hemos nacido en la costa de Ecuador tenemos una relación intrínseca del cacao que viene por generaciones. Tanto por mi lado materno, diría yo que es el más sólido, es el más fuerte, porque vengo de una familia que ha cultivado cacao por generaciones. Tengo vívidos memorias de mi abuelo materno, de mis tíos abuelos, yendo a visitarlos a sus fincas en Chone cuando era muy niña, y tengo ese recuerdo de ese olor a cacao, a olor a guayaba y estos recibimientos con este chocolate caliente hecho con el cacao de la finca. Eso es por el lado materno, y por el lado paterno mi padre fue un quiteño que llegó a Manta allá en los años 60, se radicó aquí, y su sueño no solamente era aprovechar y vivir todas las bondades del mar, sino tener una pequeña finca de cacao en la zona sur de Manabí. Entonces yo creo que esto viene dado por genética, por esta historia, que hay un vínculo directo por generaciones y que me he prometido contar esta historia. No, y justamente el otro día hablábamos con Benjamín Rosales, que es historiador, y conversábamos sobre la historia de Guayaquil y su relación con el río y con las balsas, que él acaba de escribir un libro sobre el tema. Y me hizo acuerdo, porque ya uno se olvida a veces de las cosas, que cuando en el pasado, cuando uno iba al centro de Guayaquil, a la calle Panamá, al Malecón, en esa época todavía se secaba el cacao en la calle, porque todavía se embarcaba el cacao en la ría. Se desembarcaba y se embarcaba el cacao en la ría, y por eso había algunas calles del centro de Guayaquil. Obviamente los más jóvenes no se acuerdan de eso, que uno caminaba o pasaba en carro y olía a cacao, ¿no? Esas vivencias, esa historia, como usted dice, está plasmada en muchos de los que vivimos en esta ciudad y vivimos en la costa, aparte de que es un cultivo de trascendental importancia para la economía nacional. Ahora, ¿qué la motivó a escribir el libro y cómo fue un poco la historia del desarrollo del mismo? Bueno, yo tengo un bagaje periodístico, he sido periodista toda mi vida, tuve la oportunidad de escribir durante algunos años para el diario El Universo, revista Diners y otros medios latinoamericanos cuando vivía en Europa, cuando vivía en Londres, porque es allí donde me radiqué durante más de una década. Y al empezar a trabajar en chocolate cuando estaba en Londres, siempre me interesó el aspecto humano y social que había detrás, no solamente de las delicias que se están acostumbrados en degustar en los países europeos, sino que me interesaba saber esta historia que iba mucho más allá de sabor. Algo me llevó a otro, empecé justamente trabajando con un catador de cacao y chocolate en Londres para escribir estas historias humanas, y bueno, y ahí me empecé a involucrar con el mundo del chocolate. Y al regresar a Ecuador, yo sabía que aquí estábamos en la cuna de las joyas más preciadas del cacao en América Latina, y por no decir en el mundo. Y era una idea que la venía cocinando durante algunos años,
que cuando quise hacerla no estaba todavía, em, no estaba en su punto de evolución, porque tenía que vivirla, conocerla, descubrirla, no solamente a través de las narraciones, con las personas involucradas en este fascinante mundo, sino que descubrir todo este viaje con colores grises, oscuros, radiantes, brillantes y rosas para poder narrarla en el libro que hoy lo tengo en mis manos. Que además veo por la portada que es una producción muy bonita y me imagino que tiene mucho material gráfico también. Eh, eh, y volviendo al tema de la vinculación con el Ecuador y hablar de de la historia del país, hablar de la historia del Ecuador, porque hay mucho vínculo histórico y inclusive para los que no conocen el origen genético del cacao, según historiadores y según estudios científicos de tanto de ecuatorianos como de franceses, entiendo que se ubica en el suroriente ecuatoriano, es decir, hay un potente relación, digamos, con nuestra vida, nuestra cultura y nuestras raíces. Pero en su criterio, ¿cómo ha sido esa relación histórica de la cultura, digamos, de la civilización ecuatoriana con el cacao? Porque pienso que a veces como que le hemos parado menos bola, a veces hemos parado más bola, tuvo en su momento más importancia en la economía, luego menos importancia, luego ha vuelto a crecer. Entonces ha sido como un vaivén, digamos, de vinculación, pero la marca, digamos, histórica está ahí. Sí, es un tema que se descubrió, ya se venía hablando hace algunos años, digamos desde los años, yo diría que desde mediados de los años 2010, ya se venía justamente manifestando que el origen del cacao no era Mesoamérica, como se lo tenía pensado durante tantos años, sino que era las cuencas de las costas, las cuencas de la Amazonía sudamericana, no se daba todavía un lugar en especial hasta que en el año 2018 una revista científica demuestra este hecho que había surgido a raíz de que unos excavadores, unos arqueólogos, que fue una fusión de mentes muy brillantes, que ahí tenemos al arqueólogo ecuatoriano Francisco Valdés, el doctor Francisco Valdés, que a principios de los años 2000 encuentran estos restos de cacao en unas vasijas de arcilla en la provincia de Zamora Chinchipe, en el sur de Ecuador. Hacen pruebas con carbono 14 y descubren que la antigüedad de este cacao tenía más de 5.500 años de historia. Fue un hallazgo que se tuvo ahí en remojo y que se lo comunicó justamente a estas revistas científicas. La revista se llama Nature Ecology and Biology, es una revista estadounidense. Y junto con el estudio, apoyado con 20 universidades más, y con el estudio que esta revista hizo con su propio equipo periodístico, anuncian este descubrimiento. Este descubrimiento fue en el año 2018 que obviamente cambió toda la historia que teníamos a nivel mundial, de que el cacao venía de Mesoamérica, ¿no? O sea, fue una noticia que no ha causado mucha alegría en los países centroamericanos que se creían los dueños de la cuna, pero es un momento que marca una historia importante en la actualidad actual. Y esto ha servido en los últimos años de referencia para ubicar a Ecuador como el verdadero origen del cacao. Un proyecto interesantísimo, o sea, un estudio interesantísimo que ha verdaderamente cambiado la historia. A eso le sumamos el estudio que ha desarrollado el doctor Benjamín Rosales, que es maravilloso. O sea, el libro de Benjamín, donde narra más allá, o sea, los arqueólogos, Valdés y todo este equipo de 20 universidades de mucho peso a nivel mundial, como British Columbia en Canadá, la Universidad de Harvard, la Universidad de Reading en UK, en el Reino Unido, nos asentaron una primera fase, pero el siguiente estudio, que es lo que hace Benjamín Rosales, es simplemente tiene algo que no, es sine qua non. O sea, él manifiesta y hace el estudio de cómo ese cacao, que ya llegó desde la Amazonía a la costa ecuatoriana, fue transportado en estas balsas manteño-huancavilcas desde nuestras costas ecuatorianas y llegan a Mesoamérica. Y eso tiene un aproximado de entre 3.000 y 3.900 años.
del momento de que se transportó el cacao desde Ecuador a Mesoamérica. Susana, aquí Yo creo que son dos momentos sí, claves para Ecuador. en uno de los textos que me enviaron, aquí habla del proceso, en el proceso de escritura del libro. Usted hizo muchas entrevistas y además, aquí voy a leer un poco textualmente, dice, en su visión, el cacao no es un recurso, sino una memoria viva. Cada árbol guarda la historia de un territorio, una familia, una técnica. Cada barra es el resultado de esa cadena de conocimiento que une lo ancestral con lo científico y sintetiza una ética, rescatar lo valioso sin romantizarlo. Cuéntenos un poco qué está detrás de estas palabras. ¿Qué estás detrás de esas palabras? Yo creo que es un trabajo de investigación, es una experiencia en primera persona y es este deseo periodístico de verdaderamente narrar y devolverle su lugar y, y devolverle verdaderamente la gloria a todas estas personas involucradas y a lugares. Para mí, el trabajo que se ha venido haciendo durante los últimos años en la costa ecuatoriana, de alguna manera ha pasado un poco ignorado, rezagado porque se está haciendo un trabajo valiosísimo que va desde el campo con las personas que buscan la excelencia en el cultivo de sus tierras, en sacar un cacao, el cacao más noble que ha permitido ganar a Ecuador un sinnúmero de premios y verdaderamente visualizar a cada una de estas personas que forman esta cadena de eslabones que convierten a Ecuador en uno de los lugares más importantes del cacao a nivel mundial y en especial yo debo de mencionar a Guayaquil como la capital del cacao de Ecuador, sino de Latinoamérica. Y entrando en cómo diferenciarnos del resto del mundo, evidentemente en el mundo del cacao, como en el mundo del café, como en el mundo del vino, hay un negocio que funciona alrededor del negocio corriente, que no quiero que la palabra se entiende como despectiva, porque uno puede Ujú. consumir un café normal, un chocolate normal, o puede tomar un vino, digamos, de diario, pero hay un mundo muy sofisticado en el vino, en los licores, en el café, en el cacao, de entrar ya en un mundo de especialidad, de poder reconocer sabores especiales, etcétera. Y hago la comparación con el vino porque el vino tiene pues mucha fama de absorber el sabor de acuerdo al territorio, ¿no? Al terroir, como se dice comúnmente, y aparentemente también los árboles de cacao también. Cuéntenos un poco de eso y cómo el Ecuador, digamos, puede diferenciarse del resto del mundo y no intentar competir con lo común, que es el cacao, digamos, el que uno puede tomar en una golosina. Sí, es una excelente comparación la que usted está haciendo, Giovanni, porque ya se hablaba desde hace algunos años que que el chocolate entraba en la misma, el mismo eje de competencia y de comparación con lo que es el vino, el café y bueno, incluso hasta los quesos o diga usted de la manera que valoran el pistacho, por ejemplo, los italianos. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Sí. Donde entra el nivel del chocolate ecuatoriano. Y yo sí considero importante destacar que Ecuador todavía le falta rescatar esa excelencia que por naturaleza tenemos y que nos corresponde porque tenemos un sinnúmero de personas que están buscando la excelencia, pero sí hay que marcar una gran diferenciación que es en el cacao nacional, que es el cacao de herencia, el cacao de historia, el cacao que verdaderamente nos permite competir con los cacaos más exquisitos y nobles que hay en el mundo. O sea, la competencia no únicamente la encontramos aquí en América Latina. O sea, ahorita está surgiendo un sinnúmero de orígenes de países asiáticos. Imagínese usted quién iba a pensar una isla como Taiwán iba a producir cacao y que estén ubicando a su cacao y a su chocolate como uno de los más nobles y exquisitos del mundo, cuando no tienen ni la cuarta parte de la herencia que nosotros sí tenemos. Lo mismo con un cacao de los lugares nuevos, como por ejemplo India, bueno, Madagascar también viene cultivando cacao hace tiempo, pero es una competencia que tenemos muy fuerte con otros orígenes que no tienen ni la cuarta parte de lo que tenemos en Ecuador y que es allí el momento de marcar una diferencia. Por eso fue mi interés en narrar esta historia, que empieza obviamente con una primera persona, una historia personal, porque es una historia humana, para darle voces a un sinnúmero de personas que están involucradas en este mundo y que todo viene hecho en Ecuador. Y el lanzamiento del libro se ha hecho en cuántos lugares. ¿Y dónde fue la Bueno, primera?
Sí, para mí fue la mejor apertura fue poder lanzarlo en el Museo del Cacao de Guayaquil en noviembre pasado, que fue un lugar lindísimo y muy emotivo, un lanzamiento, la verdad, con mucho simbolismo, presentarlo en la capital del cacao de Ecuador y de América Latina. Y posterior tuve la oportunidad de presentarlo en el Canning House en Londres, que es la institución que conecta al Reino Unido con América Latina, y después irme a Budapest a presentarlo en el Museo de Chocolate de Budapest, gracias al apoyo de la embajadora Cynthia Mayer. Y bueno, posteriormente he regresado a Ecuador, lo pude presentar en la librería Rayuela en Quito el mes pasado, al igual que en la Escuela de los Chefs, con otro grupo demográfico, muchos más jóvenes, estudiantes, académicos. Y hace 2 semanas lo presenté aquí en Manta, en el restaurante Muya de la chef, que actualmente es una de las juezas de MasterChef y una talentosísima chef, Cecilia Cedeño. ¿Y El cómo libro así? está agotado, hasta ahora está agotado. Eso iba a preguntarle, la gente que nos escucha, que quisiera adquirirlo, ¿dónde lo consigue? ¿Cuándo lo puede conseguir? Sí, dentro de poco ya estamos trabajando en esta segunda edición porque la verdad es que el libro ha superado todas las expectativas y confiamos que para la segunda semana de marzo podamos lanzar esta segunda edición y continuar con esta gira para narrar y difundir la historia de la riqueza y la cultura conectada con el cacao y chocolate de Ecuador. ¿Y usted está radicada ahora en Ecuador o fuera de Ecuador? Yo estoy aquí, pero por motivos profesionales y personales viajo mucho a Inglaterra. Sí, porque eso vi alguna vez en sus redes sociales que tiene mucha vinculación con Inglaterra. Y el proyecto, y no el proyecto, la empresa de chocolate, ¿dónde se basa? ¿Se basa en Ecuador o la tiene basada Es en todo Inglaterra? aquí, claro, está todo aquí en Ecuador. Cacao viene de una zona, de una hacienda de Chone, fundada en 1891, que actualmente la estamos regenerando con sus actuales dueños. El cacao, el chocolate es transformado todo aquí en Ecuador. Es un proyecto que me apoyo en la excelencia de excelentes obradores de chocolate locales de Guayaquil para poder compartirlo con el mundo. Y eso le iba a preguntar porque considerando, y usted mencionó, pues, que cada día salen nuevos chocolates y nuevos cacaos, inclusive de lugares que no eran tradicionales, como yo el otro día leí un artículo sobre Hawái, usted mencionó Taiwán que no sabía, pero la competencia en poner una barra de chocolate adicional en el mercado es una competencia feroz, porque hay mucha oferta de muchos productores, unos buenos, unos malos, unos más o menos, pero digamos, hay mucha oferta de chocolates y evidentemente pues muchos dicen ser la mamá Tarzán, como se dice vulgarmente en su historia, pero ¿cómo le ha ido a usted con eso? Porque entiendo que es una tarea difícil de entrar con un nuevo chocolate en los mercados, sobre todo en los mercados sofisticados como pueden ser los europeos. Sí, bueno, es un trabajo que va mucho más allá de querer tener rendimientos a corto plazo. O sea, hemos hecho una inversión de algunos años logrando la excelencia, construyendo un nombre, ganándonos un espacio en este feroz mercado a través de los premios ganados en la Academia de Chocolate de Londres, que ya han sido 16 durante 7 años consecutivos. Y todo eso suma. Sí, nos toca competir con las grandes marcas, las grandes empresas que tienen presupuestos enormes, pero existe también un mercado muy reducido, es un nicho de mercado que busca ese lado humano, que busca la excelencia, que busca verdaderamente saber que lo que está diciendo en su tableta o en su barra de chocolate no es solamente un discurso de marketing o un greenwashing que dice estamos regenerando, estamos trabajando free slavery o este es el cacao tal cual, porque al final de cuentas los consumidores, gracias a toda la información que tenemos a la mano, la gente es mucho más savvy, más conocedora. Se da el trabajo de buscar y verdaderamente de descubrir quiénes son. Y eso es lo que hemos logrado plasmar en el chocolate, no solamente por los reconocimientos internacionales que hemos tenido, sino por todo este espacio que hemos logrado ganarnos. Y yo creo que considero que el libro simplemente ha abierto las puertas a otra dimensión. El libro también le ha servido para ser conocido más el chocolate. Sí, porque no solamente es una historia, como le comento, de una sola persona. O sea,
Me ha tocado entrevistar a más de 30 personas, es un trabajo investigativo de 2 años y la meta es esa, dar a conocer toda la riqueza y la riqueza y la cultura del cacao y el chocolate ecuatoriano, de la costa ecuatoriana, diría yo, bueno, de todo el país, pero sí darle ese protagonismo donde tiene que estar. Cuando uno habla de la historia, obviamente hoy en día yo diría que hay dos mundos, ¿no? El mundo del productor agroindustrial, que es el gran productor de múltiples hectáreas, generalmente son productores vinculados con nuevos híbridos como el CCN51, y hay el productor más tradicional que tiene pequeñas fincas de cacaos nacionales, algunas son huertas, como usted menciona en su texto, muy antiguas, heredadas de familia en familia, digamos, de padre a hijo. Pero en el mundo de los pequeños, una de las cosas que me preocupa a mí es de que se pueda mantener una línea de tiempo donde el agricultor pueda sobrevivir de ese cacao, de esa huerta. Hace poco tuvimos precios muy altos, ahora los precios han vuelto a bajar, pero en el promedio, digamos, el agricultor sí lucha por sobrevivir y a veces tiene que buscar otros ingresos en otras cosas para poder mantener a su familia. ¿Cómo cambiar esa historia? Porque si esto no se mantiene en el tiempo, muchas de estas huertas antiguas se van a perder. Sí, justamente estamos trabajando en un proyecto de agroforestería aquí en la zona de Manaví, en Chone, justamente para darle a los agricultores otras avenidas que puedan ser rentables paralela al cacao. No solamente el cacao nacional, sino que tengan la oportunidad de poder sembrar otro tipo de cultivos. Por ejemplo, el plátano y el banano son cultivos totalmente amigables y que van de la mano con el cacao. O sea, se llevan, es un lindo matrimonio, se puede decir. Pero sin embargo, se está descubriendo, gracias a este proyecto que estoy involucrada, es que, por ejemplo, plantas como el bambú, el pechiche, la naranja, dan una riqueza al suelo de una manera que están todos conectados. Entonces, si el cacao en ese momento está viviendo un momento, un instante desafiante, tiene los otros cultivos que le permiten sostener su economía. Sin embargo, sí considero que todavía falta, yo diría, que los gobiernos locales, seccionales e incluso gobierno nacional tengan proyectos que le den el protagonismo a este pequeño agricultor, porque sí siento que al menos en estas zonas donde los cultivos son pequeños, son pequeñas hectáreas, o sea, el promedio de las personas con las que nosotros trabajamos tendrán a lo mucho 5 hectáreas, 10 hectáreas, sí están totalmente marginados, son zonas marginadas. De alguna manera, ese es mi compromiso de visualizar estas personas que verdaderamente están haciendo un trabajo a conciencia y verdaderamente logrando la excelencia, porque si no fuera por ellos, la verdad nosotros no podríamos Se lograr no- el nivel de chocolate que nos Así permite es. ganar estos premios entre tres Va- mil y 5.000 chocolateros de todo el mundo. Vamos a ir a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Susana Cárdenas, fundadora de Cárdenas Chocolate, además autora de un precioso libro denominado Tierra Hermosa, una historia ecuatoriana de chocolate. Y hemos venido hablando sobre la razón de ser de este libro y también un poco sobre su empresa de chocolates. Cambiándome un poco al tema de la empresa, me preguntaba alguien por chat mientras estábamos en el corte si en el Ecuador también se lo consigue o solo se lo consigue afuera. No, sí, 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 sí. Lo vamos a tener otra vez como punto de venta en Urban Market, en Plaza Lagos, en Quito, en Rayuela, la librería Rayuela, y Diovet, en Plaza Navona, en San Borondón. Ahora, ¿cuáles son los planes futuros? ¿Hay unos futuros lanzamientos que ya están programados en el 2026? ¿Cuáles son los planes de este año?
Bueno, la verdad es que este lanzamiento que arrancamos en el Museo del Cacao Guayaquil, la verdad es que tuvo un impacto tal que abrió las puertas a tantos otros destinos y confiamos que con esta segunda edición podamos aceptar la invitación al Salón del Diseño de Milán porque es interesante. El libro no se ha quedado únicamente un papel impreso. Yo siempre tuve la idea de crear un libro de diseño que sea verdaderamente leve y represente a esta nobleza del cacao que hemos tenido en Ecuador. Y la verdad, siempre me he sentido muy identificada por la estética, por el arte, y quise presentar, que este libro sea un reflejo de lo que ha sido esta experiencia en el mundo del cacao y chocolate. Entonces, gracias a eso nos han invitado a participar, a representar a Ecuador en su stand, en el Salón del Diseño de Milán. Esto es en el mes de abril. Y bueno, otra vez nos han invitado al Instituto Cervantes en Budapest. Regresaremos otra vez a Londres. Están otras invitaciones pendientes, tanto para San Francisco, California. Y bueno, de momento allí en la parte internacional y en la parte local también hay mucho interés para hacer una gira por las universidades que estudian a la gastronomía desde un punto de vista sociológico e historia, porque cacao y chocolate es cultura. De la manera que nosotros lo estamos tomando, es eso, y eso es nuestra punta de lanza que permite a Ecuador marcar una diferencia entre estos destinos y esta competencia tan fuerte que está surgiendo afuera, es verdaderamente mostrar la identidad que la eleve, que no se quede únicamente en el folclore, sino que la eleve, de la misma manera que los hacen los winemakers de Napa Valley o los enólogos de Burdeos o de Chile. De esa misma manera tenemos que ubicar a nuestro cacao donde se merece. Bueno, y esa tarea tiene que ser una tarea nacional, ¿no? Porque también una de las cosas que se quería promover en su momento era todo este concepto de origen, ¿no? De denominación de origen de Ecuador, por ejemplo, con el tema del sabor arriba. Yo no sé si eso, Ujú. si eso progresó o no, porque esa característica, digamos, era propia del Ecuador. Yo no sé si en algún momento dado eso, yo entiendo que sí se hizo como tarea burocrática, pero yo no sé si al lado ya de la parte de mercadeo se logró hacer. Claro, y eso es un tema interesante que usted está tocando, Giovanni, porque afuera hay tan poco conocimiento sobre el cacao ecuatoriano. Todo el mundo piensa, ¿es arriba o es SN51? Y no saben que la denominación de origen de arriba solo corresponde a las provincias de Los Ríos y parte de Guayas. Pero el resto de cacao que tenemos, que es cacao fino de aroma, es cacao nacional. Y el CCN 51, que es un cacao que le ha permitido cambiar la vida a tantos productores, a tantas familias, es otra variedad que entra en otro nicho. Falta muchísima promoción, falta todavía muchísima promoción con respecto a este tema. Percibo que se ha tomado ahorita como la punta de lanza el descubrimiento en Santana, la Florida, con este hallazgo arqueológico, pero tiene que ser mucho más profundo, y constante y sólido, porque todavía afuera hay muchísimo desconocimiento. O sea, tuve la oportunidad de sentarme con miembros del Parlamento británico en el Canning House en Londres, y créame que me sentí como que era darle una cátedra a un grupo de niños, porque había interés y muy poco conocimiento, más aún del cacao ecuatoriano, porque habían preguntas como, y cuénteme, así como el vino, también hay algunos tipos de variedades de cacao. Y, y suenan preguntas tal vez sencillas, pero el promedio no conoce. Peor va a saber que existe un yacimiento arqueológico en Ecuador que cambió la historia y que nos convierte en la verdadera cuna del cacao a nivel mundial. Volviendo al tema de las comunidades y de los pequeños productores, un tema que a mí me preocupa es el hecho de que, y hablamos ya de la parte económica, ¿no? De la supervivencia económica, pero el otro hecho, y yo lo he visto en algunos estudios, inclusive en carta propia lo he vivido en un trabajo que hice para la CAF, que en muchas zonas del Ecuador donde hay productores pequeños, donde el promedio de edad del agricultor ya está por encima de los 60 años. Es decir, y no hay un relevo generacional, porque los jóvenes no quieren dedicarse a lo mismo por diferentes razones, entre esas económicas, o se han ido a la ciudad, o se han ido a ciudades grandes como Quito, Guayaquil, etcétera, y eventualmente no habrá quien atienda el campo. Eso es un tema, digamos, que debería ser algo de preocupación nacional,
y no veo cómo abordar el problema. Sí, interesantísima su pregunta. Lo he venido percibiendo desde hace 10 años. Las generaciones que están cuidando del campo son hombres, en su mayoría, edad promedio 50 plus. Y bueno, llegan, se lo encuentra hasta viejitos, ¿no? O sea, personas verdaderamente mayores que tienen un arraigo por su terruño, a ellos no los van a sacar nadie. Sin embargo, todas las generaciones más jóvenes, ya sea los hijos o los nietos, se han ido del campo. Eh, Percibo que con lo que sucedió hace 2 años, que los precios del cacao se dispararon y que el cacao se volvió verdaderamente a convertir en esta pepa de oro, hubo un interés, ¿no? Por regresar a estas generaciones que regresen al campo. Eh, Sin embargo, ahora volvemos otra vez a una historia cíclica. Cae otra vez el precio del cacao y existe una necesidad económica otra vez a ver dónde me gano la vida. Yo considero aquí la importancia de un trabajo concatenado con el gobierno, tal vez con alguna empresa de las fuertes, a que se creen estas escuelas del cacao y del chocolate, ¿verdad? Porque lo que generalmente ha pasado es que se cultiva el cacao, se lo cultiva sin hacer una diferenciación entre el cacao en excelente calidad, se lo mezcla con el que tiene monilla, con el que tiene defectos, y generalmente va y se lo llevan y se lo venden al comerciante que es más cercano, ¿no? Que simplemente paga por peso. O sea, ahí no importa Lo si que es llegue. nacional, si es CN51, si tiene una genética exquisita, si tiene una historia. No, porque lo que se termina vendiendo es por peso, para comprar, para venta a las grandes multinacionales o marcas que eso al final de cuentas no va a valer, porque lo que les interesa es el peso. Y van a ser tostados a altas temperaturas, donde se va a convertir en un chocolate industrial y genérico. Y eso fue una de las razones cuando yo regresé a esta zona. Esta es la zona donde nació mi madre, donde nació mi abuelo, y yo sabía que había una genética en cacao que era como una joya, como un diamante en bruto por pulir. Y una zona totalmente olvidada. De aquí, esta hacienda con la que estamos hoy regenerando se llama La Providencia. Fue fundada por un señor, Juan Polit, en el año 1891, que fue uno de los grandes cacaoteros de Ecuador, de los grandes cacaos. Casi 2000 hectáreas, grandes plantaciones de cacao. El cacao se lo cultivaba desde Chone, salía por el río Chone hasta el puerto de Bahía de Caracas, y desde el puerto de Bahía de Caracas a Hamburgo y a Nueva York. Eran momentos de gloria, momentos de abundancia, hasta que llegó obviamente la escoba de Bruja en los años 1920 y bueno, pues Arrasó. le cambió la historia. Yo siempre crecí con esta idea, ¿no? Sabía que era una zona muy rica y sabía que había ahí viene mi parte periodística. Yo creo que es muy fuerte el lado periodístico porque me interesa el lado humano, la parte histórica, la parte cultural, la parte sociológica. Y cuando llegué a esta zona, porque había probado el cacao justamente de esta zona, y encuentro a unos 30 productores de cacao que estaban viendo cómo resurgían esta cooperativa que había pasado por momentos muy, muy, muy difíciles y la habían disuelto. Entonces yo regreso y sabía que era este cacao el que era una joya por pulir. Giovanni, no ha sido un trabajo fácil, ha sido desafiante, sí, se siente que es lo correcto, sí, pero tiene que haber un compromiso verdaderamente, diría yo, de corazón y de querer a la tierra. Yo sabía que tenía que estas personas darle una herramienta de los que ellos se sientan otra vez orgullosos, que le permitan lograr la excelencia. Me ha tomado 8 años en lograr este punto, para lograr la excelencia en este cacao. Falla, error, falla en fermentaciones, rechazos, muchas veces me llegaban con un cacao que no era el correcto, y con el dolor de mi alma tenía que rechazarlos, porque simplemente afuera uno no tiene razón para explicar. O sea, no, simplemente te dicen no y punto. Y bueno, hemos venido en este viaje con ellos, y cómo me encantaría que este proyecto que actualmente está con un puñado de productores se extienda a toda una región, se extienda a todo el país, porque es la única manera que podemos
crear un impacto, transformar de una manera positiva en ese último eslabón de esta cadena y que verdaderamente sea nuestro mejor estandarte del cacao y el chocolate ecuatoriano en el mundo. Nos quedan 10 minutos, Susana, si usted pudiera repetir la historia, digamos, porque como menciona, en una parte de su vida pues no estuvo directamente involucrada con este mundo, se dedicaba a otras cosas, luego entró nuevamente en este mundo y está fascinada por el mismo y está, digamos, convencida de, o tiene un compromiso por hacer muchas cosas, entre esos el libro, la marca Chocolates, etcétera. Pero digamos, si pudiera corregir alguna de las cosas que ya ha recorrido para volverla a ser distinta, ¿qué hubiera hecho? Ay, esta es pregunta de psicólogo, ¿verdad? Es pregunta de psicólogo, Ivani. ¿Qué hubiera podido hacer? O hay algo que no haya hecho todavía que quisiera, digamos, abordar y que piensa que es Eh, importante sí, atacar? sí. La verdad es que todo se ha hecho a pulso, todo se ha hecho sin tener una inversión enorme, todo ha sido reinvertir lo que se ha logrado en ventas y se ha logrado continuar, construir. He sido muy juiciosa en con quién trabajo, con quién me junto, porque uno aprende de las experiencias. ¿Y qué me gustaría tal vez hacer ahora? Tal vez continuar con el libro. Yo creo que el libro es muy potente, es una herramienta muy potente que no se queda únicamente en este concepto repetitivo de storytelling, es mucho más profundo porque estoy verdaderamente conectada con la voz de expertos, de conocedores, de profesionales, de gente que vive y respira de la misma manera que lo estamos haciendo nosotros. Y yo sí pienso que a este punto sería ideal llegar a tener alianzas con personas que tengan una visión a largo plazo, no cortoplacistas, sino que vean como verdaderamente una herramienta que esto permitirá tener un impacto y un desarrollo de una manera más global. Usted mencionó el tema de las universidades, el mundo académico, y algunas han estado involucradas en el tema de cacao, otras no. Pero yo creo que esa gira que menciona, de poder ir a importantes universidades en Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, etcétera, yo sí creo que es importante porque muchos, no solamente por la parte académica y por contribuir a sus investigadores, sino porque también los estudiantes, muchos de ellos están perdidos en esta noción de la historia. Entonces yo sí creo que, digamos, la quiero motivar a que continúe con ese esfuerzo, porque yo creo que esas universidades, de cara a los jóvenes que no han valorado, que no han entendido, que a veces están perdiendo el tiempo en cosas de moda y que no conocen así como no conocíamos, y yo me miré de la historia de las balsas que nos vino a contar el otro día Benjamín, a pesar de que sí conocía algo, pero estoy seguro que muchos jóvenes no saben absolutamente nada. En el caso del cacao y de toda esta herencia histórica, cultural y obviamente productiva, muchos jóvenes no la conocen. Sí, no, definitivamente. Se percibe al mundo del chocolate y el cacao como un mundo muy glamuroso, que sí, tiene su lado muy sofisticado, pero al mismo tiempo termina siendo un negocio como cualquier otro. Y sí creo que es importante narrar la esencia de lo que es. Y yo sí tengo que mencionar aquí la voz femenina que le hemos querido dar y este protagonismo. Ahora con las chat GPT y con todas estas herramientas tecnológicas, uno puede pedirle a estas tecnologías que le escriba un libro, pero en lo que va a marcar la diferencia es en narrar ese aspecto humano femenino que verdaderamente marca la diferencia porque este mundo del cacao y del chocolate es extremadamente patriarcal y machista. Y una de mis fuertes intenciones ha sido dar esa visión y ese protagonismo a todas las mujeres que estamos inmersas, que calladamente logran un trabajo de excelencia y, y comprometido. O sea, puedo nombrar desde las pocas mujeres que recogen el chocolate, el que recogen el cacao, que hacen la cosecha del cacao en la zona de Chone, hasta la directora del centro de fermentación, que es una mujer fantástica, es una italiana que está radicada ya algunos años con la que vengo trabajando en el centro de fermentación en el Calceta, que logra esta excelencia de la fermentación
casi como los vinos de, qué sé yo, de Toscana, y todas estas mujeres con las que hemos hecho estas alianzas y que nos identificamos. Sí, es un libro que tiene una fuerte carga femenina yo diría, para reubicar y elevar esta figura que muchas veces es ignorada y que merece estar en un pedestal. Nos quedan 5 minutos y volviendo al aspecto empresarial, ya mencionó porque ya están vendiéndose y se venderá en otros puntos de ventas localmente, pero también es mi sugerencia que debería haber más puntos de ventas locales, porque yo no sé qué tan fuerte es el volumen de la producción de su chocolate, y entiendo pues que es un chocolate de alta gama, pero yo sí creo que es bueno que pudiera estar más disponible en el Ecuador. ¿Usted dice el chocolate o el libro? El chocolate. El chocolate, sí. Bueno, ya estamos justamente en un plan estratégico que va de la mano con el libro, porque está verdaderamente conectado, va uno de la mano de otro. El momento que las personas empiezan a leer el libro, quieren transportarse con el sabor del chocolate, con la historia, al verdadero origen, y sí, va de la mano. Usted mencionaba que ya el libro entraría en su segunda edición. ¿El libro se ha publicado solamente en un idioma o en varios idiomas? Es un libro publicado en español y en inglés. A la vez. Okay. Una apuesta que fue mucho más desafiante. Tal vez hubiera sido más sencillo publicarlo únicamente en un idioma, pero debido a los vínculos y al espectro de conexiones y de relaciones que tengo con el mundo del cacao y chocolate, sabía que tenía que estar en 2 idiomas. O sea, ahorita incluso me están pidiendo, Susana, ¿te podrías lanzar con una edición en francés, en italiano? Bueno, ya vendrá después, pero de momento continuamos con la edición del libro en español y en inglés. ¿Y el libro también está disponible en plataformas digitales o solo impreso? No. Está únicamente en forma física, porque es interesante lo que justamente me dijo un diseñador en Quito: Susana, tu libro es un libro objeto, es un libro vivo, como me dijo Andrés Carrión en una entrevista que tuve en su radio en Quito. Quise crear un objeto narrativo de diseño que se lo pueda ubicar en la mesa de su sala, en su escritorio, y que no solamente tenga una prosa, una narrativa exquisita, sino que sea verdaderamente un objeto que trascienda. He invitado a jóvenes fotógrafos que son parte que han colaborado con sus fotografías en el libro, de Manta y de Guayaquil, al igual que acuarelistas que se han encargado de hacer unas ilustraciones hermosísimas, que son parte de las 21 crónicas del libro. Esperemos tener pronto el libro aquí disponible ya en su segunda edición para poder tenerlo, como usted dice, como un libro no solo de lectura, sino tenerlo como un libro vivo, como parte de la casa. Ya se nos ha acabado el tiempo, quisiera su último mensaje para la gente que nos escucha. Estoy feliz de poder contar nuestra historia. Yo soy la voz de una región del país, de Tierra Hermosa, porque Tierra Hermosa va mucho más allá que las primeras letras del pasillo Manabí. Se ha convertido en el epílogo, en el nombre de un país. Mostrar todas las bellezas que la cultura del cacao y del chocolate nos permite narrar y presentarlo al mundo. Así que muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Susana. Esperemos tenerla pronto en este programa para ver novedades en este lindo proyecto. Y gracias también a todos ustedes, que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.